Para los brazos vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. Yo le coloco un punto deslizado, como les mencioné. Ustedes lo pueden hacer seguido, ¿no? Ahora sigue 6 aumentos, que sería la vuelta número 2. Terminamos con 12 puntos bajos. Una vez tenemos los 12 puntos bajos, vamos a la vuelta número 3. Esta sería un punto bajo y un aumento, repetido 6 veces, dando un total de 18 puntos bajos. Las vueltas 4 hasta la 8, vamos a mantener esos 18 puntos bajos, es decir, 5 vueltas de 18 puntos bajos. Nos vemos en la vuelta 9. Vuelta 9. Tejemos la secuencia 2 puntos bajos, un aumento. Esto repetido 6 veces. Nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Listo. Ahora de la vuelta 10 a la vuelta 13 vas a tejer 24 puntos bajos, es decir, 4 vueltas. Nos vemos en la vuelta 14. Estamos en la vuelta 14. Aquí tejemos la secuencia 3 puntos bajos, un aumento. Esto repetido 6 veces. Nos da un total de 30 puntos bajos. Listo. Las vueltas 15 y 16 tejemos los mismos 30 puntos bajos. 2 vueltas. Nos vemos en la vuelta 17. En la vuelta 17 tejemos 4 puntos bajos, un aumento, repetido 6 veces, dando un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 18 tejemos 36 puntos bajos. La vuelta 19, 5 puntos bajos, un aumento, repetido 6 veces, dando un total de 42 puntos bajos.
La vuelta 20 y 21 mantenemos los 42 puntos bajos. Para la vuelta 22 vamos a tejer 6 puntos bajos, un aumento. Esto repetido 6 veces, dando un total de 48 puntos bajos y un aumento. La vuelta 23 sería la última. Tejemos 2 puntos bajos, un aumento. Esto repetido una vez más. Un aumento. Cerramos con un punto deslizado. Yo dejo más o menos 18, acá 20 centímetros para tejerlo al cuerpo. Recuerda que son 2 piezas iguales, 2 brazos. Para los ojos vamos a tejer 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico. La vuelta 2 sería 6 aumentos, dando un total de 12 puntos bajos. Ahora vamos a esconder el hilo de forma invisible. Esto lo podemos hacer con un crochet o si no con aguja. Ahora lo voy a hacer con un crochet, pero antes te recuerdo que vamos a utilizar este lado. El lado de atrás va a ser nuestro lado, se puede decir, la cara, y este lado del lado revés. Es por eso que lo voy a esconder hacia aquí. Como dije que este lado va a ser nuestro lado cara, nuestra cara se puede decir. Este hilo también lo vamos a esconder. Recuerda tejer 2. Tejemos por los back loop, es decir, por la hebra de atrás. Aquí. La secuencia 2 puntos bajos. Con esto acá engancho. Ahora sí, un punto bajo, otro punto bajo, mis 2 puntos bajos, un punto deslizado y 2 puntos bajos nuevamente. Estos puntos no lo hagas tan ajustado, más bien un poco suelto. Aquí cortamos hilo. Recuerda tejer 2. Ahora con el hilo color blanco enganchamos hilos también por el back loop, pero esta vez en la parte negra. Mira. Sí. Esto solo va a ser el enganche, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con puntos deslizados. Por el back loop del celeste tejemos 2 puntos deslizados. Luego un punto bajo. Terminamos con 2 puntos deslizados. Recuerda que no lo tejas tan apretado, sino ligeramente suelto.
Aquí sí vamos a dejar hilo. Para el ojo número 2 vamos a hacer una ligera variación. Insertamos crochet en la hebra celeste. Tejemos los 2 puntos deslizados. Recuerda que son por los back loop, es decir, tomando solo la hebra de atrás. El punto bajo y los 2 puntos deslizados. Aquí vamos a coger en negro, el último sería acá. Damos hilo, esta vez sí deja largo, como dije. El hilo largo es para hacer el brillo de los ojos. La parte de atrás lo amarré, los pedazos pequeños lo amarré entre dos o una amarre y luego lo corté. El hilo celeste, negro y blancos pequeños. Si haces esos hilos lo puedes dejar el blanco y el celeste porque vamos a bordar las pestañas. Yo el bordado lo voy a hacer después con otro hilo aparte. Estas pestañas bordaditas. Sería este. Igual. 4 vueltas de la figura, círculo, y 2 columnas, es decir, aquí, justo donde está el aumento. Recuerda que el brillo, esa diagonal del brillo, yo lo hago como que esté al medio. Y me guío aquí por el punto deslizado celeste que está de más, se puede decir. Que mira, arriba está el blanco, cierro con el blanco. Abajo está el celeste. Aquí también. Abajo está el celeste y arriba cierra con el blanco. La distancia entre los ojos puestos debe ser 10 puntos. Todas estas cosas de los ojos, la distancia, las pestañas, de las cejas, depende de cada persona. Esto es solo una referencia. Si tú tienes otra forma de tejer los ojos, lo puedes hacer normal. Esto es solo una sugerencia. Vamos a bordar las pestañas. Terminé aquí en este punto. Y yo pasé el hilo por acá, por dentro y salí por acá. Más o menos a un punto de la terminación. Para las pestañas yo lo bordé tomando tres columnas o 3 puntos, ¿no? Y el ras de este ojo. Esto aquí puede variar, depende mucho de tu estilo, inclusive los ojitos también pueden variar. Puedo hacerlos más juntos, más separados, depende. Hilo celeste.
en otra pestaña que sería igual para acá. Aquí yo lo hago ligeramente más bajito y ligeramente más hacia la izquierda para que no se pierda, y en otro punto lo engancho, no en el mismo punto, un punto similar. Estaría quedando así. Así estaría quedando las pestañas superiores. Luego tocarían las pestañas tejidas que irían para acá.